La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Antes de irme, estábamos terminando el capítulo 11 de la carta de Pablo a los hermanos de Roma. Y obviamente nos toca ahora comenzar capítulo 2. Mientras tanto, ustedes han comido muy bien todas estas semanas. En algunas ocasiones me metí por internet para revisar, chequear. Y sé que Dios bendijo la palabra en cada uno de los que la entregaban. Pablo ha hablado, voy a empezarlo de otra manera. Vamos a meternos allá en Corinto, en Éfeso, en Filipo, todas esas ciudades donde Pablo iba como en el caso del apóstol errante, iba de ciudad en ciudad. Cada ciudad se quedaba unos 2, 3 años para enseñar, evangelizando, haciendo milagros. Y lo hacía todas las noches. Y la gente acudía porque era tal la presencia y el poder del Espíritu en él. Y llenaban y plenaban y se convertían al Señor, y de ahí salían a los pueblos de la región y predicaban lo que habían oído y recibido. En paréntesis, eso es lo que ustedes deben de hacer con lo que reciben. Llevarlo, es una semilla que se lleva y se lleva. ¿Cómo habría sido estar no delante de unos 16 capítulos de una carta, sino horas completas escuchando a Pablo? ¿Se lo imaginan? Empezar por ahí a las 7, a las 8 de la noche y terminar a la medianoche. Dicen que un muchacho se cayó del tercer piso y murió, pero Pablo fue y le oró y se levantó. Pero la gente estaba ávida de la palabra. ¿Cuánto habrá enseñado que no escuchamos nosotros? Habrá sido maravilloso estar ahí. Sin embargo, su preocupación pastoral, cuando él tenía un ratico, se sentaba, como lo hizo en Corinto, y escribía la próxima carta. Y eso es lo que hizo en Corinto. Iba de ciudad en ciudad, pero ya sabía que estaba llegando al final de su ministerio en Asia. Y su gran deseo siempre era llegar a Roma, la capital del imperio, y predicar allí la palabra. Y había tenido muchos impedimentos. Y él lo dice allí en el comienzo de la carta. He tenido tantos impedimentos para llegar a Roma, pero mi deseo es llegar. Tengo un viaje planificado, dice él, para España, y en el camino pienso llegar a Roma para darles de lo que yo he recibido a ustedes, hermanos. Sin embargo, les adelanto esta carta para que ya reciba. Menos mal que hizo eso, porque tenemos esta carta, ¿no? Y lo que tenemos allí es la magna carta del Evangelio. Y escribe esta carta con su secretario al lado y lo fue dictando. O sea, la esencia del Evangelio que le iba siendo revelada por el Espíritu Santo, allí iba siendo dictada, igual en las otras cartas, pero estamos hablando de esta carta de los hermanos de Roma. Y escribe mientras que está ahí en Corinto. Y manda el rollo en los brazos de una diaconisa que se llamaba Febe. Y Febe lleva la carta a Roma como el adelanto. Entonces se ponían a leer la carta porque era lo único que tenían
del Evangelio. Las demás ciudades, iglesias tenían su carta que les iba llegando. Febe lleva la carta y ellos empiezan a prepararse mentalmente en esa congregación. ¿De qué estaba compuesta esa iglesia? Bueno, así muy diversa como esta, pero era la capital de Roma, del imperio, y a Roma llegaban de toda Europa y del Asia y desde España y al norte de África a la capital, con su comercio, con su cultura, con sus razones políticas, diplomáticas, todos llegaban allí. Y la gente se iba entregando en la medida que conocían al Señor, así que en ese grupo de creyentes, eso es lo fascinante del Evangelio. Una iglesia está formada de gente que viene de todas las expresiones de una sociedad. Allí habían esclavos, habían comerciantes, habían catedráticos, habían diplomáticos, había gente de la corte del César, y todos estaban allí alabando y glorificando al Señor y oyendo la palabra que les había llegado por otros predicadores desde el tiempo del día de Pentecostés. Y ahí estaban. Y Pablo oía lo que le decían acerca de la iglesia. Y como apóstol, ¿quién era él? Pero como pastor, les envía esta carta por delante, que llega allá. Y entonces más adelante él tuvo que ir por Jerusalén, y allí es donde no iba a llegar como una persona libre a Roma, sino como un esclavo, como un preso. Y tendría que quedarse en Roma por varios años en casa por cárcel. Pero allí la gente venía a su casa que tenía por cárcel y oían la palabra y salían. Y desde esa cárcel, casa por cárcel, mandaba sus cartas a los hermanos de Coloso, los hermanos de Éfeso, los hermanos de Filipo, a los hermanos de las distintas iglesias, a Tito, a Filemón, a ver si, varios otros que en el momento no vienen rápidamente a la mente. Iba esa carta, porque él podía estar preso, pero él estaba claro y estaba intencionalmente usando su tiempo, porque él no sabía si ahora iba a salir vivo o no, pero seguía siendo fiel. Algún día llegaremos a la carta de los Filipenses y lo leeremos con mucha precisión. En fin, este era Pablo y escribe esta carta en Corinto. Y desde ahí escribe toda esta vasta expresión tan increíble, inspirado por el Espíritu Santo, por las revelaciones del Espíritu Santo, que él mismo se quedaba loco ante lo que estaba viendo en el Espíritu y recibiendo el Espíritu y escribiendo en el Espíritu. Él dijo, wow, porque estaba en el Espíritu, pero no estaba en el Espíritu, estaba en la tierra también. Y le decía al secretario, escribe. Y el pobre secretario tratando de escribir, porque esas plumas eran de pluma a pluma, y escribía así, en el pergamino. Así que ahí estaba ese pobre secretario y no podía cometer un error. Tenía que, porque allá en ese tiempo se cometió un error y se empezaba de nuevo. Así que era muy preciso. Pero fíjense, hemos caminado al final del capítulo 11, pero yo no toqué los últimos versículos, del 33 al 36. No lo voy a elaborar, sino que lo vamos a leer. Él, cuando llega al final de esto, el versículo 32, él estaba extasiado y dice un gloria a Dios, pero en las siguientes palabras. Vamos a decir 8:33, por favor. 8, ajá. Lo leen conmigo en voz alta. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
Pareciera que hubiese terminado. Pero lo que ha terminado es la parte doctrinal, en la que fija las bases del Evangelio, la pecaminosidad humana, la salvación que es por la fe, el ser justificado por la fe, el encontrarse en una unión con Dios mediante el bautismo y el Espíritu Santo, el proceso de cambio y de santificación de la vida del cristiano. Y llega a ese capítulo 8 y dice, y ahora os digo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Todas las cosas son para bien a los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Y por ahí va. Y luego nos da 3 capítulos, 9, 10 y 11 acerca del pueblo de Israel. Y el Israel histórico y el Israel de la fe. Usted y yo y el mismo Israel histórico, pero ahora que ha creído en el Señor. Llega allí y cierra con esto. Entonces uno dice, bueno, está bien, me encantó. Usted sabe, como una persona estudiosa, lee esto y dice, oye, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Me encanta lo que escribió, me llena lo que escribió. Y después dice, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con eso? Entonces, Pablo añade los capítulos 12, 13, 14 y 15, que son el ahora qué. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces yo me puedo quedar con un pensamiento lleno, pero necesito ver cómo se aplica todo eso a la vida cristiana, a la vida mía como cristiano. ¿Qué impacto tiene eso? Y ahí es donde ahora nos vamos a meter. Todo movimiento humano tiene su base doctrinal. Y la base doctrinal es la que sirve para enrumbar la conducta y los programas de los que asumen esa doctrina. Si usted es un marxista, usted tiene que saber la base doctrinal de Marx y de Engels y de Hegel y todos ellos, para saber entonces qué es lo que están diciendo con la programación marxista en distintas partes. Si usted no tiene eso, usted no entiende esto. Y usted no puede hacer esto sin aquello. Entonces el marxista serio tiene que conocer aquello y toda su vida va a ser afectada por la doctrina. Si usted es un humanista ateo, usted tiene que entender qué es el humanismo ateo y ver cómo afecta eso su manera de ver la vida. Si usted es un capitalista, entonces eso va a afectar su manera de vivir económicamente. Si usted es bueno, ya ustedes entienden lo que estoy diciendo. Entonces, la base para la vida cristiana está en toda la enseñanza formal de los apóstoles y de Jesús, porque todo lo que dice Pablo sale de esas palabras increíblemente sencillas de Jesús. Todo esto no es un añadido, es un desarrollo increíble del pensamiento de Jesús. No se puede innovar algo porque todo se centra en Jesús y Jesús es el cumplimiento de la ley, pero nos trae a entender la salvación por la fe y creyendo en Él. Si el que cree en mí, tiene vida eterna. Entonces explícamelo. Bueno, léete Romanos, léete Efesios, explícamelo. Bueno, pero usted sabe que no solo tengo que explicar todo a una persona. Si crees en el Señor, empieza la revolución de tu vida. Punto. Después vas entendiendo poco a poco, en la medida que vas centrando tus pensamientos y aprendiendo. Ahora, hay alguna gente que le gustaría el manual de conducta cristiana del capítulo 13 al 15, pero no me metas todo esto. Otro dirá, yo quiero todo esto, pero no me metas en el manual. Porque el manual significa compromiso con, ¿ok? Entonces usted no puede tener una y otra, usted tiene que ver las dos cosas y vivir las dos cosas, poco a poco y aplicárselas. Y eso es poco a poco. Cuando yo estaba en la universidad,
yo me hice el propósito un día, yo me acuerdo de esa tarde, yo estaba muy deprimido, muy triste, y yo dije, me voy a sentar y ahora, a partir de ahora, yo me voy a quedar con 1 o 2 versículos y aplicar esos 2 versículos a mi vida. Cuando los haya aplicado bien, voy a otro versículo. Bueno, porque si usted se aplica bien 1, 2 o 3 versículos, su vida va a ser transformada y va a haber base para otro cambio. Esa es mi cosa. Usted hace su cosa, pero eso es lo que yo hice para ver qué sucedía conmigo. Así que ahora vemos a la primera palabra del capítulo 2. Primera palabra, no las demás. Así que, ¿cuál es la primera palabra del capítulo 2? Así que, no, la primera palabra. Así que, si digo así que, ¿qué estoy diciendo? ¿Ah? Esto es consecuencia de todo esto. Esto no existe sin esto. Y a causa de esto existe esto. Así que el así que es la conjunción que me ata las dos cosas y la tengo que tomar en serio. La tengo que vivir en su expresión en mi vida. Si la quiero dejar, no he entendido. ¿Okay? El así que me dice, ahora vamos a ver cómo la aplicas en tu vida. Cómo las vas viviendo. Pero necesito tener enseñanza en mi manera de vivir. Así que vamos a ver dónde llegamos en estos 20 minutos que me tocan. ¿Okay? 15 a 20 minutos. Vamos a ver. No creo que termine el versículo. ¿Okay? Así que nos vamos a quedar guindando. Y si eso es lo que sucede con un versículo, ¿qué sucederá con todo el capítulo? Llegamos a marzo del año que viene. Algo así. Pero ahí vamos, ahí vamos. Les digo que si ustedes aprenden Romanos, usted se puede ir a cualquier parte y enseñar la palabra y puede levantar grupos de oración y esto y el otro, porque ellos necesitan recibir la palabra de usted, que es la palabra de Dios. Ok, muy bien. Así que, próximo versículo. Hasta allí, ¿cuál es? Hermanos. Okay. Bueno, esto es bien importante, no dice así que obispos. Obispo no dice apóstoles, no dice los médicos del grupo D, ni los educadores, ni los ricos del grupo, ni los pobres del grupo, ni los de la corte del César. ¿Toditos son qué? Hermanos. Y usted sabe, hay gente que dice, yo soy ministro, usted me trata como ministro. Sí, cómo no, también, no hay problema. Si eso es su necesidad, que yo te diga ministro, entiendo tu necesidad, pero estás fuera del perol. ¿Ok? En la vida cristiana, ¿qué? ¿Somos qué? Porque somos ¿qué? Hijos de Dios. Él es nuestro Padre, somos sus hijos, y somos ¿qué? Hermanos. Que todos tengamos funciones distintas y responsabilidades distintas es otra cosa. Pero no se trata de que uno es mayor que o más alto que, sino o superior a, sino que se trata de que tenemos distintas responsabilidades a las cuales hemos sido dedicados o asignados y necesitamos ejercerlo para ser gente responsable. Y por eso se reconoce, etcétera, pero no para rendirle pleitesía ni para lo demás, sino para escuchar. Entonces yo como pastor pedí, mira José, te voy a hablar como pastor. Tú eres mi amigo, pero te voy a hablar como pastor. ¿Te acuerdas de esa conversación que tuviste allá afuera con esa persona? Creo que te excediste. Yo creo que debes revisar esa conversación. Esto no es verdad, yo estoy inventando. Él va a pensar que yo oí algo que... no. Entonces, como pastor o anciano, lo que fuese, tengo una responsabilidad, pero ahora trata de cómo lo digo. Yo puedo decir, mire, usted me tiene que escuchar, yo soy el pastor de la iglesia. O puedo decir, yo soy pastor y tengo una responsabilidad
y necesitas escuchar la palabra. Tú vas a hacer lo que tú quieras con lo que te voy a decir, pero necesitas escuchar una palabra de consejo, de asesoramiento, etcétera, 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 etcétera. Y por ahí va la cosa. Entonces, pero lo increíble es que Pablo, el máximo de los apóstoles, que tenía una autoridad moral y espiritual reconocida en toda la región, preocupado por los hermanos variopintos de la iglesia de Roma, les dice a todos que, hermanos, esta palabra de Dios es para todos, para iguales. Así que, hermanos, esto es esencial en nuestra forma de vivir en la congregación de los hermanos. Por ahí hay una iglesia aquí en Caracas y en Venezuela que se llama, y en distintas partes, los hermanos que se congregan en el nombre del Señor. Porque ellos agarraron eso del 1700, 1800, cuando esa agrupación empezó en Inglaterra y en Australia. Y son los hermanos. Y por aquí llegó una congregación de los Estados Unidos en distintas partes del mundo con las cuales hablé esta semana y se llaman la Iglesia de los Hermanos. Hay otra iglesia que se llama Hermanos en Cristo, etcétera, etcétera. Bien, es interesante, los hermanos. Venimos entonces, así que, ¿qué? Hermanos. Próxima palabra. Os ruego, punto, hasta allí. Claro, si yo estoy con el pastor, el apóstol, y Pablo viene por aquí y me dice, Olson, siéntate, sí señor. Pero parece que Pablo, con toda la autoridad que tenía, no hablaba de esa manera. Porque él dice, miren, necesito hablar contigo, así que te pido que te sientes. Vamos a conversar. Está en ti decidir hacerlo o no hacerlo. Así que fíjense cómo él dice, os mando. ¿Eso es lo que dice? No. Les suplico, os ruego, porque tengo una palabra para decirles, una palabra de 4 capítulos, una palabra que compartir con ustedes, que es esencial para ustedes, hermanos de Roma, en su vida como congregación, en su vida en el imperio romano y en su vida en familia y su vida como personas. Y es importante que oigan lo que creo que recibo de Dios para ustedes. ¿Qué? Ruego. Pueden oír el corazón de Pablo. Pueden palpar el corazón de Pablo. Porque quería darle una bendición a la iglesia en Roma. Quería ministrarles, porque si no llegara a Roma, habría llegado su carta. Llegó, pero preso. Parece que nunca llegó a España, no se sabe, parece que no llegó a España o al norte de Europa. Eso es algo que no se sabe. Llegó a Santiago, según la tradición, y de ahí la ciudad de Santiago de Compostela en España. Ahí parece que, pero tampoco está comprobado que llegó el apóstol Santiago allá. Entonces venimos a la palabra. Así que, hermanos, os ruego, ¿por la qué? Por la misericordia de Dios. Diciéndolo bien sencillito, por todas las bendiciones que hemos recibido de Dios, que están tan increíbles. Nos ha dado la salvación, el perdón de pecados, la presencia de su Espíritu Santo, nos ha hecho hijos de Dios, nos da la esperanza de la gloria. Y a diario vemos cómo el Señor nos bendice o resuelve situaciones difíciles o responde a una oración o una necesidad o nos da la fe y la fuerza para vivir un día más y tantas cosas que son las misericordias de Dios en nuestra vida o la compasión de Dios, porque es pura compasión, nos la merecemos nunca, pero que nos ama siempre y quiere bendecirnos, quiere cubrirnos,
quiere que entremos allí, quiere que veamos su misericordia, su piedad para con nosotros, su compasión para con nosotros, y por lo que hemos visto y aprendido en nuestra vida cristiana, viendo todo lo que Dios ha hecho por la humanidad, por la iglesia, por usted y por mí en un momento dado, por esas expresiones de la misericordia de Dios, os ruego, y entonces viene la frase, ¿que qué? Que presentéis. Muy bien, vamos a ir ahora a ello. Lo que cantamos hace un ratico como himno, entera consagración. Toma, oh Dios, mi mente, mi voluntad, mi tiempo, mi amor para contigo, mi todo tuyo. Quiero ser. Presentar es poner sobre la mesa lo que soy, dándole el derecho al otro de actuar libremente con uno. Es lo que hace un diplomático que llega al país. Lo primero que tiene que hacer antes de ejercer su lugar como embajador de una nación, tiene que ir a la presidencia y tiene que poner sobre la mesa sus credenciales que le autorizan a él a ejercer. Él se presenta como lo que ha sido designado y está en el presidente y en Cancillería decir sí o no. Ese es donde viene el disponga usted. Me presento yo delante de él y le digo, haz lo que quieras con mi vida. Es una frase muy bonita, ¿no? Pero si es verdad, verdad, entonces quizás el Señor te va a llevar por situaciones que te van a ayudar a madurar, a crecer, a multiplicar, a bendecirte, pero ese caminar con Él depende absolutamente de lo que usted dijo al comienzo, me presento delante de ti. Van a cantar el coro, el himno, al final dice, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me rindo. Esta es esa parte de la vida cristiana, ¿no? Yo he oído de Cristo, me he entregado a Cristo, pero llega el momento en que digo, ahora Señor, lo que tú quieras conmigo. Te presento mi vida. Esencial en nuestra vida como gente cristiana, esencial como hombres y mujeres de Dios, esencial en nuestro caminar con Cristo. Quiero estar seguro de que no salte cosas aquí. Así que os ruego que ¿qué? Que presentéis. ¿Ok? Incline su rostro. Olvídese de lo que viene, porque quizás sea fuerte lo que viene. Pero yo le pregunto si usted le puede decir al Señor, Señor, te presento mi vida y haz conmigo lo que tú quieras. Le doy 5 segundos para decir eso. Te presento, te entrego, me rindo. Estoy a tu disposición. Haz conmigo lo que tú quieras. Llévame de la mano. No me miren, oigan nada más. Esa frase es muy fuerte y la toma en cuenta el Espíritu de Dios que la oye en el mundo del Espíritu. Lo que tú quisieras
hacer conmigo. ¿Estamos bien? Muy bien. Así que eso sacude. ¿Okay? Mueve adentro. Lo que tú quieras. Te presento mi vida, estoy a tu disposición. Eso quiere decir que he dejado de ser esclavo del pecado y de la maldad, de la injusticia de mis miembros. Ustedes saben cómo ustedes eran antes de Cristo. Y hacían eso. Pero ahora ustedes decidieron rendirse ante el Señor, presentar su vida ante Él, y Él dice, tú eres mío. Ok. Entonces, en el sentido sano de la palabra, ahora eres mi siervo. Eso quiere decir que eres siervo de la verdad, siervo de la justicia, siervo de lo bueno, siervo de Dios, siervo en el sentido de amar al prójimo. Todo tu ser viene a ser una esclavitud a Jesús, pero eres libre. Te hizo libre de la maldad del pasado y ahora eres de Él para vivir la vida de Cristo. Y si usted conoce a Cristo, usted sabe que solamente puede ser lo bueno. Y va a tomar eso. Es cierto. Vas a exigir justicia, vas a vivir justicia, vas a vivir la bondad. Y eso trae lucha consigo mismo y lucha con otros. Porque esa tensión de lo bueno y de lo malo es fuerte, pero ahora usted se hizo siervo de lo bueno, siervo de la justicia, siervo de la verdad, siervo de la luz, etc. Así que vengan conmigo, vamos un poquitico más, no me queda tiempo, ¿ok? A que os presentéis vuestros, ¿qué? Ok, algunos dicen, bueno, eso significa que presentas tu espíritu. ¿Qué significa presentarle mi espíritu? Nadie sabe lo que está presentando. Eso será el secreto que usted lo puede manipular con su propio, porque yo sé que no me hables, yo hago mi propia cosa con el Señor. Entonces se manipulan espiritualmente, porque pueden decir, no, yo dije eso, yo dije el espíritu, o de la mente, no, eso fue un error que yo dije. Y nuestra mente, no, pero cuando aquí no dice eso, aquí dice, cuando presentéis vuestro ¿qué? Cuerpos. ¿Cuerpo? Esto que casilla tu voluntad, tu mente, tus emociones, tu forma de pensar y de actuar, y no lo puedes separar porque todo está profundamente integrado. Así que lo que ocurre en tu cuerpo afecta todo lo demás. Lo que ocurre en tu pensamiento afecta tu cuerpo. Tus ideas afectan tu caminar. Tu cuerpo tentado también te pone entre sí y no. Y tu deseo corporal de pecar te pone también ante tu voluntad y tus emociones, tus sentimientos. Yo quiero, pero no debo, y tal, y qué sé yo. Y sin embargo, he presentado este cuerpo mortal ante la presencia del Señor y le he dicho, ¿qué? Estoy a tu disposición. Estás a tu disposición. Entonces no vayas a ese botiquín. Oye, pero era una cervecita nada más. No vayas. ¿Por qué no vas? Porque tú sabes que tú eres alcohólico. Tú te tomas más que una y ya. Peinado. Porque es así. Así que, o vas allá a ese burdel. No, voy a evangelizarla. Y sales evangelizado. Ok. Ya entiendes lo que estoy diciendo. Te pones bravo con alguien y tu lengua
Tu cuerpo, tu lengua es parte de tu cuerpo. Y si no la muerdes, se te va a zafar y la lengua se convierte en un bosque de fuego. Y eso va y va y va y va y va y va y va. El cuerpo. Ahora vamos a unos versículos rapidito. ¿Ok? Unos versículos. Porque pones todo tu cuerpo ante el Señor. Eso quiere decir que te pones íntegramente ante el Señor. Y vamos a leer, y esto no hay tiempo para leerlos todos, pero es importante que lo digamos. Salmo 103, 1 al 4. Y versículos, creo que es 11, 12 y 13. Vamos a leerlo. En voz alta, por favor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que te sana todas tus dolencias, Él que rescata el hoyo de tu vida, Él que te corona de favores y de misericordia. Y saltamos, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a ¿qué? A nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció ¿qué? Su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Muy bien, ese es número 1. Vamos uno más. Romanos 6, 12 y 13. El domingo que viene vamos con los demás. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo que mortal. De modo que lo obedezcáis en sus ¿qué? Concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como ¿qué? Instrumentos de justicia. Yo puedo decir todos los demás versículos, pero el hecho es de que está hablando del cuerpo. Y estás poniendo tu vida completa a la disposición de Dios para que Él pueda ejercer un cambio en tu vida. ¿Cómo? Voy a un versículo más. En Juan, el capítulo 17, versículo 17. Ese es Jesús orándole al Padre antes de su crucifixión. Está en el Getsemaní. Fíjense lo sencillo. Santifícalos que en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué ese versículo? Bueno, si usted se dedicara un mes a corregir todas las mentiras que hay en su cabeza, todas las cosas que le dicen, todas las cosas todo lo que, y dice, no, es tu verdad, y ahora Señor, tu palabra es verdad, me siento delante de tu palabra, como tu palabra es verdad, yo voy a hacer que tu palabra se encarne dentro de mi vida. Y en ese proceso comenzará la santificación de mi vida. No es una cosa etérea, ¿no ve? No es una cosa etérea. Voy a decir una sencillita que no suena muy mal, ¿no? Pero yo sí digo la palabra y dice, José, no sigas fornicando, ¿vale? Se pone nervioso. Perdóname, José. Hoy eres el chivo expiatorio. Pero no ve, con solo esa frasecita, ¿qué empieza a suceder dentro de uno? ¿Ah? Todo.
que se haga en carne o se haga con la mente, tengo mucho que trabajar. Tengo que pensar. ¿Okay? Hasta someter mis pensamientos, mi corazón, mi vida, a esa frasecita nada más. Con José podría aplicar otra palabra, pero está bien. Ok. No estoy siendo justo contigo. Pero esa palabra santifícalos en tu verdad. Ahora Jesús también dijo, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Wow. ¿Usted oye pleitos de vez en cuando? ¿No los oye? Situaciones difíciles entre gente. ¿Sí o no? Quizá usted no, pero otros sí. Quizá en su condominio, en su barrio, usted oye. Y quizá usted está cerquita y lo está viendo. La bondad suya sería, ven acá, vamos a tratar de arreglar eso. Vamos a buscarle una solución a la situación en la que vives. Bienaventurados quienes, los que buscan que se haga paz. Esos son los que serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Usted oye, la cosa está fuerte. Eso quiere decir que tengo que meter y hacer algo. Bueno, usted sabrá del Espíritu aquí si le toca hacer algo. Por esa situación, como cristiano, una de las cosas es orar. Señor, dame la oportunidad de ayudar a esa persona. Que yo pueda ayudarles a ellos a resolver su conflicto, etc. Fíjense, 2 cositas nada más y ya uno se siente, wow. Esto es exigente. Una cosa es el púlpito de decir cosas. Otra cosa es el trabajo de la fe. Este es el verdadero trabajo de la fe. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.